de Jesús, el más dulce nombre, el único nombre por el cual podemos ser salvados en la tierra y en el cielo, en el mismo nombre de Jesús con que iniciamos los capítulos de esta serie, vamos ahora a dar comienzo al capítulo final de esta serie. Señor, ¿qué quieres que haga? El episodio anterior fue particularmente denso, requirió una especial velocidad en la exposición, tenía que ser así, porque la materia que nos convoca es hasta tal punto extensa, densa, nutrida, que nos obliga a una velocidad que tal vez no quisiéramos. Pero era importante precisar principios como el del voluntario en la causa, ya que no en el efecto, el principio del doble efecto, el principio de la cooperación al pecado que hace otro, el principio del escándalo, la otra cara de la delicadeza del amor que nunca quiere enturbiar, contaminar, provocar tropiezos en la conciencia y en la fe del hermano. Y las últimas palabras del capítulo anterior las dedicamos al tema evangélico de la corrección fraterna. Es la representación que por amor le hacemos cara a cara al hermano para que se enmienda, para que se corrija, para que se convierta. Decíamos que es un principio de derecho natural. Avisarle a una persona: aquí hay un hoyo mortal, aquí hay un veneno mortal, aquí hay un perro o una serpiente que puede provocar una veneno, una caída mortal. Hay que avisarle al hermano del peligro que lo acecha. Recordemos que la primera pregunta que bíblicamente Dios le hace al hombre es, mejor dicho, la primera pregunta que el hombre le hace a Dios bíblicamente es: ¿soy yo acaso responsable de mi hermano? Es la pregunta de Caín. Y Dios respondió a esa pregunta con la parábola del buen samaritano. O mejor dicho, con la encarnación de Cristo. Somos responsables de la suerte del hermano. Somos los centinelas llamados por oficio, en justicia y por amor, a avisarle al hermano de su inminente autodevastación. La corrección fraterna debe hacerse como lo manda el Evangelio, con discreción, primero a solas, en la intimidad, para no ruborizar, para no estigmatizar al hermano, y luego gradualmente se va subiendo de nivel según el hermano reaccione. Los doctores de la Iglesia dicen que la corrección fraterna debe hacerse cuando sea necesaria, oportuna, posible y útil, pero hay que hacerla. No podemos vivir con el principio del let it be, dejar que las cosas pasen, dejar que los otros hagan lo que les plazca. Nosotros somos centinelas, guardianes, responsables de la vida del hermano. Y ahora el capítulo final de nuestra serie está dedicado a un tema particularmente solemne, esencialmente sagrado: la conciencia moral. Conciencia moral. Digo conciencia moral porque no es la conciencia psicológica. La conciencia psicológica percibe en indicativo lo que está pasando. La conciencia moral aprecia, valora en imperativo lo que yo debería sentir, pensar o hacer. La conciencia psicológica me dice: tengo hambre, tengo miedo, tengo sueño, estoy aburrido. La conciencia moral me dice: pero estás ejecutando un trabajo, prestando un servicio que no admite como excusa ni tu hambre, ni tu aburrimiento, ni tu miedo, ni tu cansancio. Esa es la relación entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. La conciencia moral prevalece sobre la conciencia psicológica, y esta prevalencia de la conciencia moral sobre la conciencia psicológica es lo que marca la esencia de la decencia, es lo que hace posible la pedagogía, la educación, la ética y el derecho. Si finalmente la conciencia psicológica mandara,
Si finalmente los dictámenes de la conciencia psicológica, tengo hambre, tengo atracción sexual por tal persona o por tal objeto, tuviera la última palabra, ¿para qué la educación? ¿Para qué el derecho? ¿Para qué el discernimiento ético? La racionalidad del ser humano implica la superioridad o prevalencia de la conciencia moral sobre la conciencia psicológica. La conciencia psicológica simplemente percibe en indicativo. La conciencia moral valora, aprecia en imperativo. Ahí está la esencia del ser humano. Volvamos a la palabra conciencia. ¿Te dice algo la palabra así? Conciencia. Saber con. Saber lo que sabe quién. Otro. ¿Pero quién es el otro? Dios. De eso se trata en la conciencia. La conciencia te permite saber lo que sabe Dios, compartir la sabiduría de Dios, hacer tuyo el juicio que Dios emite sobre tu conducta presente, pasada o futura. ¿Entienden ahora por qué comencé diciendo, vamos a dedicar el último capítulo al tema solemne y sagrado por excelencia? Tan sagrado que cuando el magisterio de la Iglesia se refiere a la conciencia, ustedes lo pueden ver en el catecismo, utiliza estas figuras: sagrario, vicario de Cristo, heraldo o mensajero de los decretos del Rey. Sagrario, ¿qué lugar más sagrado donde se contiene la hostia consagrada, la real presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo? Ese sagrario es tu conciencia y toda conciencia humana. Vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo, el que transmite con íntegra fidelidad lo que Cristo ha enseñado, lo que Cristo espera y exige de cada miembro de su iglesia. Y mensajero o heraldo, que transmite con la misma íntegra fidelidad los edictos o los decretos de su Rey. Sagrada cosa, sacratísimo lugar es la conciencia moral. Y me atrevo a decir, es uno de los 3 lugares más sagrados del universo. Los 3 lugares más sagrados del universo son la conciencia moral, el útero materno y la Eucaristía. Son tan sagrados que estos 3 tienen sus mártires. Los mártires de la Eucaristía, aquellos que se dejaron arrebatar la vida antes que entregar a los impíos las hostias consagradas, o antes que renunciar a su sagrado derecho y deber de celebrar con la Eucaristía el Día del Señor, como los mártires de Abitinia, Cartago, en el siglo III después de Cristo. Tiene sus mártires también la conciencia moral. El primer vicario de Cristo, Santo Tomás Moro, es un mártir sublime del derecho y deber de escuchar primero la conciencia moral, porque es el primer vicario de Cristo. Y el útero materno es tan sagrado porque ahí está la vida, está el Dios de la vida, está la vida que solo le pertenece a Dios. Y también tiene, en cierto modo, sus mártires, sus testigos emblemáticos, como Santa Llana Beretta Mola, beatificada y canonizada por Juan Pablo II, porque prefirió postergar una urgente cura contra su cáncer intrauterino para salvaguardar la vida de los 2 preciosos gemelos que estaban esperando ser por ella alumbrados a la vida. Los 3 lugares más sagrados de la tierra: el útero materno, la conciencia moral y la Eucaristía. ¿Qué debemos decir sobre la conciencia moral? Lo primero que debemos decir es que hay que formarla. ¿Por qué hay que formarla? Porque la conciencia moral no es, como se suele decir, la voz de Dios. Porque si fuera estrictamente la voz de Dios, la conciencia sería infalible, no podría equivocarse, sería creativa. Pero resulta que la conciencia moral a veces se equivoca, y la conciencia moral no es creativa, es obediente, es receptiva. Vean lo que les dije, es
sagrario. Pero en el sagrario a veces pueden esconderse hostias no consagradas. En el sagrario pueden esconderse joyas y dinero. En el sagrario pueden esconderse armas para destruir la vida humana. O sea, el hecho de que sea un sagrario no constituye inmediatamente una especie de redención a priori de todo lo que hay en su interior. Un vicario de Cristo. ¿Acaso no ha habido papas impíos, papas que han causado escándalo con su manera de vivir? El vicario de Cristo, ¿cuándo es infalible? Cuando solemnemente dice que una verdad está contenida en el depósito de la fe y de las costumbres y habla ex cátedra. Pero lo demás se podría equivocar, rara vez lo hace, pero se podría equivocar en todas las demás cosas. Vean ustedes cómo hay que formar y reformar cuidadosamente, permanentemente la conciencia moral, hasta el punto de que, dado que tú vales lo que valga tu conciencia moral, el trabajo de formar y reformar incesantemente tu conciencia moral es prácticamente la principal tarea de tu entera vida humana y cristiana. ¿Cómo se forma la conciencia moral? Les voy a resumir de una manera gráfica, ojalá pedagógica, los principios fundamentales que el Catecismo de la Iglesia Católica y la encíclica Veritatis Splendor nos han transmitido en orden a formar incesantemente nuestra conciencia moral. Vayan fijándose, es como un juego pedagógico, en la primera letra de la primera palabra con que introduzco cada una de las explicaciones siguientes. Empiezo con la P de prudencia. Ya les dedicamos en los capítulos anteriores 2 programas completos al tema de la prudencia y dijimos que es una virtud cardinal. Y yo les dije cardinal significa eje, gozne, el soporte que permite el juego giratorio de una puerta. Les dije además que la prudencia es la conductora de todas las demás virtudes, incluida la caridad, porque el amor tiene que ser prudente, la caridad tiene que ser inteligente. La reina, que es la caridad, necesita un conductor experto que le permita llegar a tiempo y sin lesión. Lo primero es la prudencia, es decir, no voy a recordar todo lo que les propuse en los capítulos anteriores, un amor inteligente que discierne, que juzga, que investiga, que aplica su sagacidad y su intuición antes de pronunciar su decisión. Por ahí hay que empezar con la P de prudencia. Segunda letra, la A. Y esa A, ¿qué puede ser sino amor? Ninguna decisión puede alegar que ha sido tomada en conciencia si esa decisión va a contracorriente del amor. Sería metafísicamente imposible, porque Dios es amor. La conciencia se supone que transmite los quereres de Dios, los designios de Dios, los decretos del Rey, y el Rey es amor. ¿Cómo puede alguien decir esta decisión la tomé en conciencia si esa decisión es contraria al amor? Por eso el magisterio de la Iglesia te dice, ninguna decisión puede ampararse en la conciencia moral si esa decisión, por ejemplo, significa que yo quiero hacerle a un hermano mío lo que yo no aceptaría que ni él ni nadie me hicieran a mí. Esa no puede ser una decisión en conciencia. No puede ser una decisión en conciencia la que tomo de cooperar formalmente al pecado de mi hermano, porque lo primero que me manda la conciencia, el Dios que me habla en la conciencia, ama a tu hermano como a ti mismo. Haz por él todo lo que tú desearías que los demás hicieran por ti, y tú no deseas que alguien te ayude a pecar. No puede ser decisión en conciencia la que se toma en la dirección exactamente contraria al amor. La regla de oro es: haz tú por los demás lo que esperas y exiges que los demás hagan
por ti. No puede ser una decisión en conciencia aquella que causa deliberadamente escándalo en los demás, lo que enturbia, contamina, envenena y hace tropezar la conciencia moral y la fe de tu hermano. La A del amor. Después viene la L de libertad. ¿Qué significa actuar en conciencia desde el punto de vista de la libertad? Que ninguna decisión puede decir que fue tomada en conciencia si fue tomada sin libertad. Es decir, cuando fue tomada bajo presión externa o bajo pasión interna. Cuando tú actuaste presionado por el ¿qué dirán? Cuando tú seguiste la táctica del camaleón, que se reviste de un ropaje y de un color según la ocasión. Cuando tú desesperadamente, dando cuenta de tu tenor interior servil, de esclavo, eres tan sediento, necesitado de la aprobación de los demás, que renunciaste a tus convicciones más acendradas con tal de no incurrir en el descrédito, en el menosprecio, en la desaprobación de los demás. No eres libre, eres esclavo. Tú tienes que estar dispuesto a seguir las convicciones que Dios ha implantado en tu conciencia moral, aunque de tu lado haya 2, 3 o ninguno. Pero eso es ser libre. Ser libre es hacer la voluntad de Dios. Y tampoco puede reclamar como decisión de conciencia el que actuó sin libertad ante su pasión interior. Cuando te dejaste llevar por esa servil esclavitud que tienes frente al comer, frente al beber, frente al alcohol, frente a la droga, frente a la lujuria erótica, sexual, frente al apetito del dinero, cuando tus pasiones interiores comandaron sobre ti, tú abdicaste de tu trono real, te bajaste del trono y te revestiste de la vestimenta de los plebeyos, de los esclavos. Tú eres rey, tú eres señor de ti mismo. ¿Cómo puedes ordenar algo a los demás si no puedes poner orden, señorío en tu propia casa? Una decisión en conciencia tiene que llevar el sello, la autentificación áurea, marcada a fuego de esa palabra tan sagrada, libertad. Ya tenemos la P de prudencia, la A del amor, la L de la libertad. ¿Qué nos falta? Toma atención. La O de oración. Cuando alguien me dice, Padre, esta decisión yo la tomé en conciencia, yo guardo silencio y con mucho respeto le pregunto, pero ¿la conversaste con Dios? ¿Qué cosa? Te pregunto si la conversaste con Dios. Porque si tú me dices que esta decisión la tomaste en conciencia, lo que me estás diciendo es que tú estás compartiendo la ciencia de Dios. ¿Y cómo vas a compartir la ciencia de Dios si no lo conversaste con Él? Si no le preguntaste a Él. Y eso es la oración. Eso es lo que se hace en la oración. Yo le hablo a Dios y le pregunto, ¿qué quieres que haga? Y Él me contesta, porque así es la simple lógica divina. Yo le pregunto y Él me contesta. La oración es la elevación del alma a Dios. La oración te sube de nivel. La oración te saca de tu esfera miope, recortada, y te eleva a la manera que Dios tiene de mirar y de juzgar. Tú entras al horizonte, a la perspectiva con que Dios mira y juzga el actuar de su Hijo el hombre. Una decisión en conciencia no merece llamarse así, sino ha sido conversada con Dios mediante una oración profunda, totalmente concentrada, en que tú le preguntas y en silencio escuchas y acoges la respuesta, como hizo María en el episodio de la anunciación del ángel en Nazaret. Ya tienes la O de oración. Ahora viene la M de magisterio, magisterio de la Iglesia. Este es un punto controversial, un punto en que reina supina ignorancia. Muchos de nuestros destacados hombres públicos, políticos, gobernantes, profesionales,
bautizados, católicos, hacen caso omiso de esta M en sus decisiones en conciencia. Saben, o debieran saber, que el magisterio de la Iglesia, al más alto nivel, el magisterio de la Iglesia respaldado por una promesa de Cristo, yo estaré siempre contigo, le dice a Pedro, para que tú confirmes a tus hermanos en la fe. El magisterio de la Iglesia, cuando se ha pronunciado autoritativamente, en base a la divina revelación y a la sana razón, en materias de fe y de costumbre, debe ser obedecido por cada miembro de la Iglesia. Entre otras razones, porque nunca el magisterio de la Iglesia va a ir en contracorriente de la sana razón de los principios de la ética, universalmente aceptados. Por eso aquí hay que decir que uno tiene libertad dentro de la verdad, dentro de la doctrina de la Iglesia, pero no tiene libertad delante de la verdad o delante del magisterio de la Iglesia. Si eres católico, si estás bautizado, tu calidad de hombre público no significa una exención o una coartada para eximirte de tu hermoso derecho y deber de ampararte en la luz fecunda del magisterio de la Iglesia, que es vinculante en las materias más álgidas, más controvertidas de fe y de costumbre. M de magisterio de la Iglesia. Y A, adoración eucarística. Me inspiro en el episodio de los Reyes Magos, cuando los Reyes Magos adoraron a Jesús, al niño en brazos de su madre, y le entregaron todos sus tesoros, volvieron a su país por otro camino. Y San Agustín, doctor de la Iglesia, interpreta bellísimamente este episodio diciendo: cada vez que uno adora al Señor, cada vez que uno adora al Señor que está en brazos de su madre, cada vez que uno adora al Señor abriéndole los cofres, y el mejor cofre que le podemos ofrecer es el obsequio de nuestra inteligencia, voluntad y corazón, la adoración eucarística te permite volver a ti, volver a tu hogar, volver a la profundidad solemne y sagrada de tu conciencia moral, reencontrarte con la voz de Dios que te dice: hijo mío, esto es lo que espero de ti, esto es lo que yo te mando, esto es lo que tú debes hacer. Tú vuelves a ser como el hijo pródigo que volvió dentro de sí mismo, y volvió dentro de sí mismo cuando decidió volver al hogar donde estaba esperándole su padre. La adoración eucarística hace que se te caigan las escamas que recubrían tus ojos y que no te permitían ver la luz de Dios. Ahora, ¿pueden hacer un recuento de las primeras letras de cada palabra? La P de prudencia, la A del amor, la L de libertad, la O de la oración, la M del magisterio de la Iglesia, la A de la adoración eucarística. ¿Qué encontraron? Paloma. Esa paloma de la cual Ricardo de San Víctor dijo: hay que leer la Sagrada Escritura con los ojos de la paloma. Hay que escuchar la voz de la conciencia moral también, con los ojos de la paloma, de la prudencia, del amor, de la libertad, de la oración, del fiel acatamiento del magisterio de la Iglesia, y con el fruto de luz irradiante, esplendente de la adoración eucarística. Eso en cuanto a la formación de la conciencia habitual. Y en cuanto finalmente a la conciencia actual, cuando tú estás enfrentado a una decisión que no admite espera, tienes que actuar ahora. Te resumo brevemente lo que enseña el magisterio de la Iglesia en el Catecismo. Si tu conciencia en forma perentoria te ordena hacer algo, hazlo. Si tu conciencia en forma terminante te prohíbe hacer algo, no lo hagas. Aunque tu conciencia esté equivocada, tienes que seguirla, porque en ese momento tú no tienes ninguna duda, tienes certeza absoluta de que tu conciencia te ordenó o te prohibió, tienes que obedecerla, aunque esté equivocada. Para que no esté equivocada hay que formarla según los ojos de la paloma. Segundo, cuando tu conciencia te permite hacer algo, antes de valerte de la permisión, pregúntate a ti mismo: ¿es lícito? Sí. ¿Es conveniente? No.
pregúntale a San Pablo, hay cosas que son lícitas, pero para ti no son convenientes, porque no te edifican a ti y no edifican al prójimo. Y tercero, cuando tu conciencia duda, en la duda abstente. Si tú, dudando seriamente de la licitud del acto que vas a realizar, lo acometes, ya pecaste. ¿Por qué? Porque aceptaste la posibilidad de haber cometido un pecado. En la duda, abstente. Y si tienes que actuar, pregunta, consulta. Y si no puedes consultar, aplica algunos principios éticos y jurídicos universalmente aceptados. Por ejemplo, ¿tienes dudas sobre la culpabilidad de una persona a nivel judicial, arbitral o doméstico? Si tienes dudas sobre la culpabilidad de una persona y ya tienes que tomar ahora la decisión, entonces no te vas a equivocar si tomas la decisión pro reo, es decir, en favor del inculpado, en favor del imputado. Si tienes dudas sobre si hay una ley que está vigente, que te obliga a hacer algo, o si estás libre para hacerlo y no tienes manera de salir de la duda, entonces resuélvelo a favor de tu libertad. Pero sobre todo, si tienes dudas en el sentido de que una acción tuya pueda cobrar una vida, en ese caso el único criterio que te es lícito tomar es el criterio pro vida. Así actúa una persona con discernimiento ético y con sentido jurídico. Hemos llegado al fin ya de nuestra serie. Hemos intentado responder a la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? A estas alturas parece que ya lo tenemos claro. Lo único que te pide el Señor en su respuesta es, ama. Simplemente eso, ama. Ama siempre, ama por siempre, ama en cada circunstancia, en cada lugar. Haz del amor tu motivo principal. Haz que el amor sea la meta de todos tus afanes. Haz que el amor sea tu método y tu estrategia. Simplemente ama, porque amando harás siempre mi voluntad. Y tú sabes, te dice el Señor, que mi voluntad es tu paz. Y de eso se trata, que tengas paz haciendo siempre y solo la voluntad de Dios, que es amor. Que Dios los bendiga.